está en línea Juan José Bailo, no sabía. Bueno, Juanjo, ¿cómo andás? Sebastián Carbone y Daniel Cerolina te saludan. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Y qué tal, Pipu? Bueno, Buen día para ustedes y para la audiencia. Juanjo, el fin de semana que viene es la Expo Rural aquí en Gualeguaychú, en un momento muy particular del sector, saliendo de la sequía tal vez de las más feroces de la historia argentina. ¿Qué visión tenés de lo que está pasando con el campo y de lo que viene? Sí, a ver, estamos viviendo un momento complejo con el sector primario. Vivimos la peor sequía de la historia, Sebastián. Digamos, vos decís, quizás la peor, quizás depende de dónde la mires, pero en términos generales es la peor sequía que ha tenido nuestro país. Han sido alrededor de 21.000 millones de dólares de saldo exportable, y cuando le sumamos las actividades complementarias o conexas, como son los fletes, para que vos puedas graficar y la audiencia pueda graficar, faltaron en esta sequía, por ejemplo, 1.532.000 viajes de camiones desde los campos a los puertos. Cuando vos dividís el total del volumen que faltó cosechar por 33 toneladas promedio que lleva un camión, te da más de 1.500.000 viajes. Ese dato es demoledor porque uno ve la cantidad de millones de dólares que le faltaron a Argentina, pero digamos, el dato de los camiones es llevarlo a la economía chica, ¿no? A la diaria, a la guita que dejó de percibir el chofer, las pequeñas empresas. Tal cual, el transportista, la estación de servicio, la gomería, claro. Bueno, la casa de repuesto, el dueño del camión o el propietario o el chofer, el efecto multiplicador que tiene la actividad agrícola y ganadera, toda la agricultura en el interior. Eso ha sido realmente catastrófico, y la economía de los productores no se recompone. Si bien se ha recompuesto en términos de condiciones climáticas, la potencialidad, digamos, del sector para tener una buena cosecha, hay una buena superficie de trigo sembrada, hay 5.800.000 hectáreas, nosotros esperábamos alrededor de 6 millones 100, que es el promedio. Hubo zonas donde no se alcanzó a recuperar la humedad, pues se sembró un poquito menos, pero hay una buena humedad en el suelo. Viene en un pronóstico de lluvia, estaríamos entrando, esto lo digo con mucha prudencia, porque la meteorología es una cuestión probabilística, no es una ciencia exacta. Estaríamos entrando en un niño débil, digamos, no en un periodo de niño, que son periodos de lluvia más frecuente y más intensa, pero no muy profundo, pero bueno, para la agricultura. ¿Y eso es bueno para la agricultura? Y para la cosecha gruesa, que es donde se intensificaría esto, que allá en noviembre, diciembre, es bueno, si a nuestra provincia no llueve mucho, un poco antes puede haber problema con el trigo, con algunos de los hongos que sufre la enfermedad cuando hay un exceso de humedad en el suelo. Pero siempre es bueno en agricultura que haya humedad por encima del promedio. Por lo cual las expectativas para el sector son buenas, con buenos precios en agricultura. Y en volumen de cosecha entendemos, y en rendimiento por hectárea, que es lo que le interesa al productor, las expectativas son buenas. Ahora, la economía del productor no se ha recompuesto, porque se vio agravada allá por el año pasado, venía ya de algunos inconvenientes. La cosecha de trigo no fue buena, la cosecha de trigo, salvo Entre Ríos, que anduvo un poquito mejor, fue bastante mediocre. La de soja y de maíz fueron malas, y la ganadería, la sequía también impacta fuertemente a la ganadería. No se ve rápidamente como la agricultura, que uno siembra y cosecha en 6 meses. La ganadería pasa factura más a mediano plazo, digamos, ¿no? Pero por decirlo de alguna manera. Pero también está muy resentida la ganadería, y la economía de los productores va a tardar en recuperarse, no se recupera con una lluvia, porque se dan de acuerdo a los ciclos biológicos y productivos. Trigo se sembró en mayo, junio y algún julio, y se va a cosechar a partir de noviembre, y ahí el agricultor puede empezar a recomponerse. Ahora, eso te quería preguntar, digamos, los primeros vestigios de esa recuperación, los primeros índices favorables, vos decís, serán a partir de noviembre. Sí, y en la ganadería el año que viene. Mientras tanto, ahora hubo una recomposición del precio de manera importante, un precio que venía atrasado, obviamente,
pero ha subido en la mayor suba que ha tenido la hacienda en pie los últimos 18 años. Hubo en el último mes y medio. Sí. Bueno, eso le permite a los productores recomponer un poco su economía, a los productores ganaderos. Y es un proceso que hay que acompañar con distintas medidas, con distintas acciones, hasta que se vaya recomponiendo la economía del productor, y a la medida en que se recompone la economía del productor, también se recomponen los ingresos del Estado y en su macroeconomía por la liquidación y por la venta de cereales, que eso está directamente relacionado con los dólares que ingresan. Ahora, como toda la economía, tocas en un lado y se mueve en otro, porque vos decías recién, se recompuso el valor de la carne, y también uno va a la carnicería y eso lo nota. Digo, el kilo de asado que pagábamos hace no tanto tiempo, 1.600 a 1.700 pesos, uno ya hoy lo paga entre 3.200, 3.500, depende de la carnicería donde vayas. Digo, también hubo un impacto muy fuerte en el bolsillo de la gente, ¿no? Por ese reacomodamiento del precio de la carne. Sí, lamentablemente sí, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora el precio de la hacienda tuvo un comportamiento realmente muy dispar, muy atípico, más que dispar, porque si nosotros tomamos el último año y medio, la hacienda tuvo un buen precio. Nos tenemos que ir, mira vos, a marzo, abril del año pasado, del 2022. A partir de ahí la hacienda se estabilizó en el precio. Si no recuerdo mal, en alrededor de 350, 400 pesos el kilo vivo, ¿no? Del novillo, y depende de las categorías, pero se estabilizó ahí y no se movió durante todo el año. Todos sabemos que tuvimos índices inflacionarios a lo largo del año, hasta enero de este año. En fines de enero, principio de febrero, tuvo un incremento importante, alrededor del 40 al 50%, y hasta el 60%, depende de la categoría. Después bajó algunos puntos y se estabilizó de febrero hasta ahora, hasta el 20 de julio, más o menos, que empezó a mover el precio de la hacienda, y ahí sí tuvo una recuperación importante, que a lo largo del año esto da 160%, ¿no? En el último año. Pero no de la inflación general. Sí, si vos lo tomás hoy. Ahora, si vos lo tomás a julio, venía atrasado alrededor de un 60%. ¿Me explico? Ha sido muy dispar, no errático, porque no tuvo muchas subas y bajas, sino que en un año y medio tuvo 2 subas importantes y después se estabilizó el precio. Ahora, perdón la ignorancia de la pregunta, sí, Juanjo, pero ¿no hay manera de coordinar esos aumentos para que no pase justamente esto? Es decir, bueno, durante un montón de tiempo la carne estuvo atrasada, pero va de una semana a la otra y pagás casi el doble el asado de lo que lo habías pagado. No, por el sistema de comercialización que hay, que yo entiendo que es un buen sistema, tendría que haber una intervención directa del Estado en esto. Creo que en este sentido me parece que lo mejor es que las partes se vayan poniendo de acuerdo. Acá está impactando la sequía. Después la ganadería, vos sembrás maíz, ves el nacimiento de la planta, ves la floración, no te llueve, ves que no hay choclo, para hablar en términos comunes, y el maíz ves que no va a rendir, y ves el daño, se visibiliza de manera concreta. En la hacienda no es tan así, porque es una vaca que no tiene, que no se preña, después un ternero que no nace, ese ternero que no nace es el ternero que después no se engorda, y lo que no está no se ve y no se puede valorizar. Entonces después empieza a haber faltante de hacienda, faltante de oferta, y eso hace que los precios, digamos, de alguna manera se recalienten, por decirlo. Ahora están algo por encima de la inflación, pero hay que tener en cuenta que tenían un año y algo atrasado. Mirando el todo, porque hay que mirar el todo, yo coincido con vos, me parece que la limitante, esto es una opinión, no es una verdad, ni hay nada para hacer en este sentido. Me parece que la limitante la va a poner el bolsillo de la gente en cuanto a la suba de la hacienda, ¿no? Cuando el mostrador no avale, ya de hecho bajó algo la hacienda, el precio más alto. De hecho el asado bajó un poquito, digamos. Yo le había pagado más caro y después ya fui y lo pagué un poquito menos. Vos decís, la baja del consumo va a ordenar los precios. Sí, además hay un componente que hay que tener en cuenta. Nuestro país nuestros ciudadanos siguen consumiendo alrededor de 115 kilos de proteínas animal por año.
Somos el tercer país en el mundo en cuanto a cantidad de proteínas por habitante por año. Primero está Estados Unidos, segundo está Australia, tercero estamos nosotros. Ahora somos el país que más cantidad de proteína de carne vacuna consumimos, 49 kilos por habitante por año. Los demás consumen más carne aviar o carne porcina que carne vacuna. Y estamos en 49 de carne vacuna, 47, 46 más o menos de carne aviar y 18, 20 kilos más o menos de carne porcina. Así que también se da un componente a donde hace algunos años, 15, 20 años atrás, consumíamos 70, 80 kilos por habitante, 80 kilos por habitante por año de carne vacuna. Ha habido cambios en los hábitos, las nuevas generaciones consumen menos carne, sí. Hay una porción importante que es vegetariana, una menor lo que es vegana, y también hay un cambio de hábitos y de ordenamientos de las rutinas diarias que hace que no haya el almuerzo tradicional que había antes en la familia, por una cuestión de organización familiar y de trabajo, y eso hace que también se consuma menos carne, ¿no? Juanjo, en tiempos electorales, las dos opciones que hay al oficialismo hablan de eliminación de retenciones, tienen discursos parecidos en ese sentido que apuntan al sector en el que directamente estás laburando vos en la Secretaría. ¿Qué visión tenés de esas opiniones o de esas propuestas? ¿Qué es lo que realmente puede pasar después? Yo creo que hay que replantear el tema de las retenciones, hay que generar un esquema que sea más progresivo, digamos que grave más a quien más ganancia tiene o a quien más patrimonio tiene. Las retenciones gravan a todos por igual, hay que sembrar 100 hectáreas y hay que sembrar 10.000, me parece que eso es injusto. Si algún error quizás hemos cometido, hay que hacer determinadas autocríticas. Nos enamoramos a veces de determinadas herramientas, o nos aferramos a determinadas herramientas y parece ser una cuestión dogmática. Las retenciones no tienen que ser una cuestión dogmática y hay que replantearse, me parece, si podemos ir hacia otro esquema. Ahora esto hay que hacerlo con muchísima responsabilidad por un par de cuestiones. Primero, mucha responsabilidad como funcionario público, porque tenemos que replantear este esquema sin resentir los ingresos del Estado. No digo replantearlo para aumentar los ingresos, pero mínimamente sin resentirlos. Porque también hay que atender la salud, hay que atender la educación, hay que atender la obra pública, que son planes de vivienda, que es acceso a la vivienda para la gente, para poner en términos concretos. Y además tenemos un condicionante muy fuerte y muy importante, que es la deuda externa que tomó el gobierno anterior, que por ejemplo para este año había vencimiento de 9.000 millones de dólares. Bueno, todos esos condicionamientos hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar. Ahora eso no impide que nos inmovilicemos y no replanteemos los temas de las retenciones. Yo creo que hay que plantearlo, pero con mucha seriedad, con mucha honestidad, y no con frases fáciles y demagógicas que yo llego y elimino la retención el 11 de diciembre. Quien llegue y elimine la retención el 11 de diciembre le está mintiendo a la gente, le está mintiendo a los productores y está generando, que eso creo es tan grave como mentir, una nueva frustración a nuestros productores porque no lo va a poder sostener. Me parece que hay que hacer un trabajo en el cual se toman las medidas de manera gradual, que un ingreso tributario vaya reemplazando a lo que generan las retenciones, para que puedas tener sostenibilidad en el tiempo, porque si no vamos a volver a frustrar a los productores. Ya lo hizo el gobierno anterior, bajó las retenciones y las volvió a poner, sacó el cepo y los volvió a poner pensando que eran cuestiones dogmáticas y que había que sacarlo, ¿no? Eran realmente herramientas que son necesarias o que eran necesarias en ese momento. No significa que sean buenas, pero para reemplazarlas hay que ser serios, prudentes, y yo no tengo ningún inconveniente en que pensemos en este esquema. De hecho se lo he trasladado a Sergio Massa y me ha pedido una propuesta para analizar, para trabajar, pero hay que hacerlo con mucha seriedad, porque también hay que pensar un ordenamiento territorial. Si uno baja fuertemente las retenciones de la soja de manera, por ejemplo, única a ese cereal, lo que se siembra de maíz se va a trasladar toda soja y después se nos va a encarecer el maíz, y el maíz es un insumo que permite el engorde del sector avícola, ganadero, tambero, feedlot.
y además vamos a perder la rotación de los suelos, y si perdemos la rotación de los cultivos, los suelos, y si nos vamos solo a la soja, vamos a producir una sojización en detrimento del maíz, vamos a estar afectando el recurso suelo, que es el recurso más preciado. Hay que ser serio a la hora de hablar de esto, no hay que decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Yo, si esto soy políticamente incorrecto, lo lamento, pero yo hasta altura de mi vida voy a hablar con honestidad intelectual. Y no significa que no tengamos que repensar y mejorar este esquema, que indudablemente ya no está dando los resultados que en algún otro momento dio, ¿no? Juanjo, te traigo más acá. Las elecciones en La Paso mostraron una muy buena performance de la Libertad Avanza en toda la provincia. Aquí en Entre Ríos, Juntos por el Cambio ganó la elección, pero me parece que el peronismo tuvo un resultado mucho más favorable, por lo menos al que se esperaba en la previa y en los últimos meses de cara a la elección, que lo pusieron competitivo para octubre. ¿Vos qué análisis hacés de lo que pasó en Las PASO y de lo que puede llegar a pasar en octubre? En cuanto al peronismo entrerriano, yo me permito ser optimista, sobre la cautela y la seriedad, porque uno nunca debe adelantarse y esperar a que la gente elija y vote con tranquilidad y ser respetuoso de ese voto. Pero el resultado de las PASO nos permite ser optimista. Val fue el candidato más votado, y hace un año atrás, seamos francos, hace un año atrás estábamos 13-15 puntos abajo, Val versus Frigerio. Entonces ahí cae un reconocimiento, de alguna manera, una valorización de la gestión provincial, que hace que, y un armado también político en la provincia, que hace que se reflejen esos resultados. Hay ciudades a donde se puede mejorar de manera notable, o por lo menos con un porcentaje que resulte de una sumatoria que haga más atractiva la elección para nuestro espacio político, y te repito, Sebastián, con la prudencia y con el respeto por el voto del ciudadano, yo me permito ser optimistas en el resultado electoral en Entre Ríos. Vos dijiste, eso te iba a decir, vos dijiste, en el plano provincial me permito ser optimista, ¿en algún otro no? Digamos, ¿lo ves más difícil? Es más difícil Gualeguaychú, y hacer también con la sinceridad que trato de tener siempre, ¿no? Es más difícil Gualeguaychú, pero no lo veo imposible. La elección de Gualeguaychú fue una elección a donde hubo, si no recuerdo más, 10 boletas de Juntos por el Cambio. 11. Y hubo una sola, 11. Bueno, sí. 11, hubo una sola por Unión por la Patria. Fue una elección muy particular. Siempre respetando la elección de la gente, porque el voto de la gente es bueno siempre. No es bueno cuando nos vota a nosotros y malo cuando votan los demás. Siempre es bueno, en todo caso, si uno no lo comparte, obviamente muchas veces no lo comparte de un lado o del otro, hay que hacer una sana autocrítica, pero el primer síntoma de fracaso de un político es enojarse con la gente cuando la gente vota. Juanjo, ahí acá yo creo, discúlpame, yo creo que se puede, esto permite un ordenamiento en términos de oferta electoral que va a permitir visibilizar más la gestión de Martín Esteban. Es una muy buena gestión. Ahora la gente no vota, este es un error que a veces cometemos, no vota por lo que hicimos, pero lo que hicimos sí nos da autoridad y nos construye confianza para generar compromisos para adelante. Y el peronismo a nivel local tiene toda la autoridad como para seguir construyendo esa confianza, porque ha demostrado capacidad de gestión, capacidad de obra, vinculación con los vecinos, buena relación con la gente. Entonces el desafío, que lo tenemos todo, me parece que es consolidar esa confianza, porque en definitiva el voto es una expresión de futuro y de esperanza, es una expresión de esperanza hacia el futuro, ¿no? Y en lo personal, ¿te hubiera gustado tener más tiempo para recorrer la provincia y para puntualizar o enfocar más en lo provincial y en tu candidatura? Sí, la verdad que sí, me hubiera gustado más, pero yo no puedo ser un buen candidato a diputado provincial, en este caso que me toca, si soy un mal secretario de Agricultura. Mi primera responsabilidad es cumplir con la función institucional que tengo y al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que
La verdad que tenemos trabajo, afortunadamente, y es realmente apasionante trabajar en el sector, en políticas productivas en este país. Este país es muy rico y es muy diverso. A veces solo se ve y se visibiliza lo que es el sector primario, la agricultura y la ganadería, pero la diversidad productiva que tienen las economías regionales a lo largo del ancho del país hace que la agenda de esta Secretaría tenga una demanda permanente por mejoras de parte de los sectores, por programas de parte de iniciativa nuestra, por desafíos por seguir aumentando la producción, por lograr nuevos mercados. Es realmente apasionante trabajar en producción en este país. Y bueno, obviamente tengo un afecto y una pertenencia por mi provincia. Yo soy de Entre Ríos, digamos. Estoy circunstancialmente con una responsabilidad acá. Y estoy ayudándolo a Val. Hablamos 2 o 3 veces por semana, me consulta alguna cuestión, trato de hacer mis aportes cuando veo algo que lo puedo ayudar, pero no puedo tener la presencia, digamos, en la provincia como me gustaría tenerla. Juanjo, gracias por el tiempo. Pero la última, ¿vas a estar el domingo en la rural? Creo que sí, hasta ahora sí. Bien. La agenda en esta secretaría es bastante volátil, pero sí, no le he confirmado. Mi disculpa a la gente de la rural, pues debería haberle confirmado a ellos, se están enterando por ustedes, pero bueno, no hay problema, somos todos vecinos, nos conocemos todos ahí en Gualeguaychú, pero sí, la misión es llegar la invitación y voy a estar. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Juan José Bailo, secretario de Agricultura de la Nación, candidato a diputado provincial por el peronismo aquí en Entre Ríos. Y bueno, en esto último le preguntaba a Pipo, confirmando su presencia en la... Sí, hay que decir que las veces que ha sido funcionario, tanto a nivel provincia como a nivel nacional, ha estado... De hecho, Juanjo tuvo su vínculo como dirigente de la rural. Salió de ahí. Si uno las inferiores. Escribe, claro, el semillero de Bailo. Las inferiores fueron de la rural. Dirigente de presidente de Racing, ¿no? Vicepresidente. Vicepresidente de Racing y estuvo en la sociedad rural. Sí. Pero hay que decir que... y de hecho, debe ser uno de los pocos funcionarios que, independientemente de las discusiones que existen y de las opiniones distintas, pero que sin embargo te dicen siempre mantuvimos buen diálogo, siempre, en los tiempos de Bailo intendente, que fueron muy picantes con el campo. Primero con los papeleros y después con el campo. Me parece que siempre fue Bailo a la rural. Sí. Se comió algunos discursos. Sí, pero bueno, también el mérito de poner la cara, ¿no? Cuando la cosa no viene bien. Y dijo, soy optimista en el plano... Nunca. No, me parece que Martín nunca estuvo, ¿no? Dijo, soy optimista en el plano provincial, mucho más cauteloso. Dijo, no es imposible, pero me parece que los 21 puntos, ¿no? Terminó siendo la diferencia entre Juntos por Entre Ríos y el peronismo en las PASO. Lo hacen ser bastante más cauteloso con lo que pueda llegar a pasar es que en la ciudad. Los números, es cierto eso. Está bien, Val no era el precandidato y Frigerio tampoco lo era formalmente, pero se sabía que iba a ser Frigerio en la elección anterior y la diferencia fue muy importante. Ahora los números de Val muestran otra cosa. Pero bueno, veremos.